Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente. ¿Cómo están? Viernes a la tarde y aquí nos encontramos por una nueva cita de reflexiones del Shabbat. Para los que son nuevos en este canal, les recuerdo que todos los fines de semana, entre viernes y sábado, cuando comienza el Shabbat, estudiamos juntos la porción del Antiguo Testamento de la Torá hebrea que corresponde a esta fecha. Y ya lo venimos haciendo en ciclos de varios años, o sea, hemos comenzado y terminado juntos la Torá varias veces, pero la verdad es que es increíble ver cómo, por más que volvamos otra vez a estudiar las mismas porciones, siempre se descubre algo nuevo y sobre todo algo que tiene que ver con lo que nos pasa hoy en el mundo. Y hoy continuamos con la lectura del libro Números. Llegamos a Números 18, en hebreo se dice Bamidbar Shmonaesre, donde comienza la porción llamada Jukat. Y en esta porción ocurren muchas cosas fascinantes y hoy vamos a hablar de una específica que yo creo que tiene un mensaje muy importante para nosotros. Hablamos de la muerte de Aarón. Aarón era el hermano de Moisés junto con Miriam y en esta porción mueren Aarón y Miriam. Y vamos aquí dentro de la porción, llegamos a Números 21-22, ahí aparece el evento de la muerte de Aarón. Vamos a leer aquí porque aquí hay algo que esconde un secreto increíble. Y en esta ocasión vuelvo a decir lo que les cuento siempre. La Torá hebrea, el Antiguo Testamento, es un libro codificado que no se tiene que entender literal. ¿Y por qué es eso? Porque cuando Moisés trae las tablas de la ley, que era la primer Torá, las trae por primera vez, él se encuentra con que todo su pueblo está en el trágico evento del becerro de oro, adorando un ídolo. Y eso hace que él rompa las primeras tablas de la ley, que era la primer Torá. Y esa Torá era explícita, es decir, esa era toda la revelación, no hacía falta codificar nada, se traía una sabiduría elevadísima, que es lo que explica todo lo que tenemos que entender en este mundo y en el mundo espiritual, pero el texto era explícito. Y cuando Moisés ve lo que estaba haciendo su pueblo, se da cuenta que todavía no han llegado al nivel que les permite tener esa revelación tan directa, con lo cual rompe las tablas y más adelante va a traer unas segundas tablas donde ya el contenido, la sabiduría está codificada y también es él mismo, es Moisés quien comienza a escribir los pergaminos de la Torá, pero él lo hace codificado como si fuera un poema. Cuando uno lee un poema, uno lee metáforas, analogías, simbologías y sabe que se refiere a otra cosa. Uno nunca se queda con lo que dice a nivel literal. Lo mismo con la Torá. Todo lo que ocurre en ella es algo codificado, es algo simbólico que se refiere a otra cosa. Y la herramienta número uno para descifrar la Torá es la Kabbalah. La Kabbalah es simplemente eso, es un cuerpo de sabiduría de los grandes sabios. El más importante de ellos, el rabino Shimon Bar Yochai, que vivió en el siglo II después de Cristo, que él revela y él descifra la Torá. Eso es todo, la Kabbalah es simplemente eso. No es nada más de las cosas raras que inventan gente que no tiene muy buena intención, más que generar discordia entre la gente, es generar odio entre la gente. Pero lo importante es que entendamos qué es realmente. La palabra Kabbalah quiere decir recepción, nada más. Es como decir en un hotel, cuando uno llega en Israel, dice Kabbalah, esa es la recepción del hotel. ¿Y a qué se refiere esa recepción? Se refiere a que conectamos con Dios, con la parte divina, y a través de esa conexión tenemos una capacidad de entender con profundidad este texto tan maravilloso que es el Antiguo Testamento. Entonces, vamos ahora a esta parte de la porción de hoy donde se habla de la muerte de Aarón. Voy directamente a los versículos específicos, estamos en Números 25, dice así: Kach et Aarón ve'et Eliezer bno, ve'ael otam ar ahar, ve'afshet et Aarón et bigdav, ve'elvashtem et Eliezer bno, ve'Aarón yasef bemet sham. ¿Qué dice aquí? Les voy a traducir. Dice, toma a Aarón y a Eliezer su hijo, es decir, Dios le dice a Moisés eso, llévate a Aarón y a su hijo Eliezer y sube con ellos al monte, o sea, llévatelos arriba al monte y
sácale las vestimentas a Aarón y viste a Eliezer con las vestimentas de Aarón, su padre, que era el sumo sacerdote. O sea, lo que le decía Dios a Moisés es, llévate a los dos, sácale las vestimentas de sumo sacerdote a Aarón y viste a su hijo con las mismas vestimentas. ¿Y qué ocurre cuando a Aarón le sacan la vestimenta de sumo sacerdote? Ahí es donde él muere. Qué interesante, ¿no es cierto? Pero ahí tenemos que saber que esto es simbólico. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Aarón estaba vestido con las vestimentas de sumo sacerdote, él tenía un rol, tenía el rol de sumo sacerdote. Y al quitarle las vestimentas, él termina su rol. Es decir, que lo mantenía en vida era el cumplimiento de un rol importantísimo, que era el rol de su vida. Y cuando termina su rol, ya puede irse de este mundo. Y en la Torá hebrea, en la Kabbalah también, que la descifra, hay muchas analogías entre algo que viste algo, que viene a ser el alma vestida de cuerpo. Por ejemplo, se habla mucho de que el alma es como el pie que entra en el zapato, y el zapato es el cuerpo. Y ahora, entre paréntesis, voy a tocar un tema muy controversial, que es la brujería. Ustedes saben que hay muchísima brujería por todos lados, también disfrazada de cosas que parecen inocentes, pero son también brujería. Y muchas de las maneras que tienen estas personas que hacen esto, que es totalmente prohibido de acuerdo a lo que Dios nos enseñó, utilizan mucho los zapatos de una persona. Es decir, para poder manejar a una persona, a veces se pide que se consiga los zapatos de esa persona, porque el zapato viene a ser el cuerpo. Entonces, con esos zapatos se cree que se tiene control sobre otra persona. Y está de más decir que el que hace ese tipo de cosas, como incurrir en brujería, está llevándose un karma tremendo que lo va a tener que pagar. Y eso incluye al que hace la brujería y al que pide que la hagan. Esa es la parte que no les cuentan, que incurrir en este tipo de disciplinas tiene un costo altísimo. Por eso es que luego ocurren desgracias en la vida y la gente no entiende por qué. Pero al incurrir en brujería estás interviniendo con el libre albedrío de otra persona y eso tiene un costo. Entonces, bueno, eso era lo que quería tocar, entre paréntesis, cierro el paréntesis y volvamos al tema de Aarón, que tenía un rol importantísimo, el rol de sumo sacerdote, y cuando lo termina, porque de forma simbólica vemos que al quitarse las vestiduras, el uniforme de sumo sacerdote, él ya termina su rol y se va del mundo. Y ahora quiero conectar esto con lo que nos pasa hoy en el mundo. Muchos de los que me escuchan a mí son las personas que entienden que algo está pasando en esta época, sin lugar a dudas. Yo creo que es raro que alguien no se dé cuenta que algo está pasando en todos los niveles de la sociedad, y se habla del final de un ciclo en el que toda nuestra sociedad puede llegar a colapsar. Es decir, primero todos los sistemas que tienen que ver con la vida diaria, que son electricidad, agua, internet, se habla de apagones, de escasez de gasolina, de escasez de alimento, luego el colapso del sistema financiero, que ya todos vemos que algo está pasando al respecto. Otros hablan de posibles eventos climáticos que, bueno, ya están pasando en muchos lugares del mundo. El hecho de que no te haya pasado a ti en tu ciudad donde tú vives no quiere decir que no esté ocurriendo. Ya vimos Valencia, vimos Bahía Blanca, vemos volcanes, vemos huracanes, vemos Carolina del Norte. Es decir, eventos extremos que generan que toda la sociedad y el sistema colapse ya están ocurriendo. Y muchos hablan de una nueva humanidad, de que estamos pasando por una especie de limpieza a nivel planetario para poder crear algo mejor, sobre todo terminando con lo que es la política en todos sus niveles, que es, yo creo, lo que representa el extremo de maldad y corrupción en el mundo. El hecho de que un grupo de gente muy pequeño decida por la mayoría y en general no para mejor, no para hacer que sus vidas sean mejores. Pero lo que yo quiero tocar aquí es el motivo, el tema de
el rol, de tener un rol para seguir estando aquí. Y yo quiero preguntarles a ustedes, porque muchos entienden lo que está pasando y también esperan que haya un cambio enorme y esperan sobrevivir a todo esto, porque si es cierto lo que dicen que puede llegar a pasar, va a ser algo muy duro y no muchos van a quedar. Y aquí la pregunta que yo te hago a ti, que me estás escuchando, ¿qué rol crees que tienes tú en este mundo, en esta conjetura de los eventos que estamos pasando, que haría que sigas estando aquí? Y hagamos un ejercicio mental, imaginando que fuera así, que fuera cierto, que solo los que tienen un rol que justifica que se queden en este mundo, luego de todos estos eventos tan fuertes, que van a hacer que la mayoría no queden, si fuera esto cierto, ¿qué rol tendrías tú en esa sociedad que haría que merezcas estar en ella? Y si tienes ganas de escribir abajo, primero de pensarlo bien, porque esto requiere un análisis, requiere mucha honestidad, mucha sinceridad con uno mismo, y preguntarnos, ¿qué aportaría yo a una sociedad mejor? ¿Sería yo parte de la solución a lo que ocurre hoy o sería la continuación del problema? Y si analizamos un poquito cuál es el problema, todo empieza del ego y de la codicia, porque el ego y la codicia llevan a muchas cosas muy, muy oscuras, como por ejemplo llevan a la envidia, llevan a lo que en todas las culturas existe, que es el mal de ojo. Por ejemplo, en hebreo hay una expresión que se dice tzarut ain. ¿Qué quiere decir tzarut ain? Quiere decir estrechez de ojos. Por ejemplo, cuando alguien te mira así, que cierra los ojos porque te mira y le genera envidia, odio, le genera deseo de que tú sufras, que no tengas una vida tan buena como la que tienes. Eso, por supuesto, por una especie de frustración que tiene el que te mira de esa manera, porque al parecer su vida no es lo que quisiera. Pero la solución nunca va a ser envidiar, odiar a otro. Eso tiene que estar más que claro. Pero por desgracia eso ocurre. Y el ego, la codicia, la envidia llevan a que gente haga cosas ignorando al prójimo. Por ejemplo, querer acaparar más para poder tener más, tener un auto más nuevo, una casa más grande, quizás un avión, porque hoy en día los políticos no se conforman por tener una linda casa y un lindo auto, ellos quieren tener un avión privado, quizás tener una isla privada, y eso hace que hagan cosas que ignoran el sufrimiento del prójimo. Y no solo los políticos, hablemos también de los grandes empresarios que, por más que son extremadamente millonarios, billonarios, quieren más y más, por eso quieren expropiar a lo que es de otros, por eso convencen a políticos a que firmen cosas que hacen que el pueblo pierda en general. Pero todo esto empieza desde lo micro, porque si hablamos de políticos, de presidentes y todo eso, es el macro, pero el micro es la persona común y corriente, es tu vecino, que te mira con tzarut ain, o sea, te mira mal porque te envidia, porque le da bronca lo que tú logras, lo que tienes, y luego eso hace que incurra en otra cosa que es totalmente destructiva, que es la mala lengua, hablar mal de ti, tratar, por ejemplo, de hacer que se peleen la gente, que en vez de estar unidos, se dividan. ¿Cuánta gente conocemos que no son políticos, son gente común y corriente, que se la pasan tratando de dividir entre amigos, entre vecinos, porque quizás creen que le conviene hacer eso en vez de que estén todos unidos? Entonces, si somos honestos y sinceros, tenemos que mirarnos y decir, un momento, ¿acaso yo en una nueva sociedad sería parte del problema o de la solución? Porque no es suficiente estar escuchando todo tipo de divulgadores que hablan de la nueva humanidad, quizás no haber hecho ciertas cosas que exigían a todos, ya saben, no lo puedo decir aquí, que empieza con B corta, V. No es suficiente eso, tienes que ser también mejor persona para poder decir que ya no traes contigo todo eso tan horrible que tiene nuestra sociedad actual. Y si vamos un paso más adelante, podemos preguntarnos, ¿y qué rol tendría yo?
¿qué puedo aportar en una nueva sociedad? Digamos que realmente ocurre que se cae el sistema, que se corta la electricidad, la internet, todos los estados colapsan, no hay más gobierno, lo único que hay es caos total y la gente que se vaya bien lejos, digamos que estén en lugares en la naturaleza, alejados de ese caos, que comiencen algo nuevo. ¿Qué rol tendrías tú ahí? Si hablamos desde la perspectiva de lo práctico o de lo humano. Y eso es lo que yo te pregunto. Me gustaría mucho que compartan abajo qué piensan que ustedes podrían aportar en una sociedad nueva para que eso sea la justificación, para que estemos ahí, para que sobrevivamos todo lo que está por venir. Así que les dejo esa pregunta abierta y estoy llena de curiosidad para leer vuestras respuestas. Y además creo que es un ejercicio muy bueno que todos podemos hacer en este momento, es responder a la pregunta, ¿por qué yo creo que merezco ser parte de la nueva sociedad o de la nueva humanidad? Nada más por hoy, mi querida audiencia. Gracias por escucharme, por estar aquí. Espero leer lo que ustedes escriban abajo. Así que los dejo con mi bendición, mi brajá, de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Shabbat shalom.